Esta es Radio Habana, Cuba. Transmitiendo desde Cuba. En este espacio tengo como invitado especial a Ananías Maidana, presidente del Partido Comunista Paraguayo, quien también en la década de los años 70, en un campo de concentración en Paraguay, escuchó a Radio Habana, Cuba. Bueno, creo que podemos decir que antes del 70 ya escuchábamos nosotros en el calabozo, que pudimos meter la radio en forma clandestina en el calabozo. Quiere decir que Radio Habana, Cuba jugó un papel muy positivo en el proceso político paraguayo. Especialmente la gente escuchaba en guaraní y los campesinos en el Paraguay, lo que más añora es el guaraní. Incluso decían de que el paraguayo que va y le habla en español le es enseguida antipático. Mientras que Habana, Cuba, le escuchaban con alegría porque sabían del proceso que se estaba dando. Y está así que cuando nosotros llegamos al campo de concentración, un campesino me dijo de cuántas hectáreas era una caballería. Tenían en sus manos el proceso que se está dando de la revolución cubana. Por eso creo que Radio Habana, Cuba jugó un gran papel en la concientización, en primer lugar, de los campesinos. Por eso los campesinos siempre rendieron homenaje al 26 de julio y al 1 de enero de cada año. Posteriormente yo participé después de la salida en los congresos que hacían los campesinos y siempre había una resolución a favor de la revolución cubana. Por eso, fundamentalmente el guaraní de Radio Habana, Cuba, fue el que concientizó prácticamente a los campesinos. Lo unió a los campesinos, trasladó a los campesinos incluso a otros sectores y después ya se empezó a escuchar en las ciudades. Los obreros, la gente en las cárceles, y recuerdo perfectamente bien que una joven que está en el campo de concentración, yo le dije, le escuchaba una Maidana, porque Maidana estaba hablando también por Radio Habana, Cuba, y me dijo, reparando a Picupea, ¿acaso tenés que preguntar eso? Dice, y él decía que estaba ellos al día con Radio Habana, Cuba, y en el guaraní. Por eso yo creo que es muy importante que Radio Habana, Cuba ha hecho, no solo en Paraguay, por lo que acabo de escuchar, que también otros luchadores en la prisión de escuchar Radio Habana, Cuba, creo que tiene méritos de los que están detrás de Radio Habana, Cuba, los periodistas, los que están ahí colaborando, y yo sugerí incluso que el guaraní se siga hablando. Hoy más que nunca necesitamos el guaraní en Paraguay por el proceso que se está dando en el país. Y los protagonistas fundamentales en esos momentos, como dijo Fidel, de los humildes para los humildes. Realmente ese caso es de los campesinos, porque la contradicción fundamental en Paraguay es entre los campesinos y las oligarcas de latifundistas y grandes estancieros. Por el problema de lo que en crisis está es la vieja estructura económica y social, la más injusta distribución de la tierra. El 2% tiene el 87% del territorio en su poder. Entonces en ese está el papel que jugó, y creemos nosotros también y estamos convencidos que la participación del gran camarada Fidel cuando estuvo en Paraguay también jugó un gran papel, porque había más gente afuera que en el auditorio, no pudieron entrar todos, y tuvo como un dirigente realmente de pueblo. Él después salimos del acto y habló con los que estaban detrás de la cancha, de los que esperaron la gente, porque había más gente afuera que adentro. 5.000 y pico estaban adentro, más gente estaba afuera. Por eso yo creo que podemos decir que hay un antes y un después de Fidel en el Paraguay. Y no es una casualidad que se haya triunfado el ex obispo en Paraguay el 20 de abril, ya como el resultado de la larga y heroica lucha del pueblo paraguayo, con la influencia de la lucha del pueblo cubano y de otros pueblos del mundo, y contribuyeron a abrir conciencia y a desprenderse de los partidos tradicionales que nunca han defendido sus intereses. Estos partidos son para defender los intereses de la oligarquía y del imperialismo norteamericano. Yo quiero ahora recordar que Somoza en Nicaragua y Stroessner en Paraguay, sobre todo quien fue canciller, Sapena Pastor, acusaban por su nombre a Radio Habana, Cuba. Sí.
nosotros escuchamos eso. Estando en la prisión escuchamos de que la subversión se partía de Cuba, que no se podía atajar porque Radio Habana Cuba se escuchaban los campesinos que empezaban a organizarse, empezaron a dar lucha. Entonces decía cómo hay que hacer para impedir que Cuba incida en los problemas internos de Paraguay. Porque Radio Habana Cuba decía que por el aire estaba la subversión, decía. Eso, pero después se repitió también el ministro del Interior, Augusto Montanaro, dijo lo mismo. Entonces quiere decir que sintieron ellos el impacto de Radio Habana Cuba sobre el proceso político paraguayo. Y en eso nuevamente felicito a Radio Habana Cuba. Hoy necesitamos que el pueblo más conozca lo que pasa en América Latina, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Bolivia, Ecuador, Nicaragua y los otros pueblos, porque en eso da fortaleza a los luchadores. Y eso nosotros tenemos comprobado, 20 años de prisión, la solidaridad y el convencimiento que no estábamos solos, que estaba nuestro pueblo, estaban los pueblos latinoamericanos, estaban los países socialistas, en particular Cuba, los que más se escuchaba, los que más influía en ese proceso. Y si salimos en libertad, y hoy estoy aquí, es gracias a la lucha de los familiares y a la lucha de nuestro pueblo, y en particular la iglesia paraguaya, que siempre hacía misa por la libertad de los presos, y la sociedad internacional fueron más fuertes para liberarnos de la mazmorra del imperialismo y del tirano y cruel criminal Arthur Stroessner. Recientemente usted recibió una alta distinción en Paraguay. Me gustaría que los oyentes de Radio Habana Cuba, todos, conocieran la envergadura de esa distinción y la presencia en ese acto del presidente Lugo. Bueno, yo creo que esta mención y este homenaje es al Partido Comunista Paraguayo, porque así es su discurso, dijo al Partido Comunista y su entorno en la persona de Maidana. Yo creo que hubieron compañeros con mayores méritos de que podrían recibir este homenaje. Eso yo declaré a la prensa cuando me hice cargo de la Secretaría. Yo no hubiera sido el secretario general. Los mejores hijos de la clase obrera y del partido fueron asesinados. De 24 miembros del Comité Central, 19 fueron asesinados. Pero estamos decididos a seguir la orientación partidaria y no bajar la bandera antiimperialista, antioligárquico. Nos comprometemos en ese sentido a seguir el camino trazado por el partido desde su nacimiento hasta hoy. 49 años después de la histórica victoria en Playa Girón, Ananías Maidana ha estado en Cuba. Casi parece un milagro haber sobrevivido durante medio siglo, Maidana. Bueno, he visto los desfiles, he visto la unidad de este pueblo, la decisión firme, unitaria, de todos los sectores, de todos los niveles, su conducta de defender a Cuba a toda costa y si fuera necesario, dar la vida por Cuba. Y el Congreso de la Juventud, de la Unión de Jóvenes, también me impactó. Realmente estoy feliz en ese haber estado en Cuba. Creo que fue un acierto que me haya quedado acá. Y aquí quiero recalcar lo que dijo el gran escritor Augusto Roa Bastos: por Cuba solamente de poder la vida. Y agradezco realmente al pueblo cubano y al partido, agradezco a los médicos y al Partido Comunista por la atención que me ha prestado. Y a Radio Habana, un abrazo, camaradas, a todos los que trabajan en ese lugar.